Buen día, este es el segundo video acerca de la pauta de calidad de la campaña telemarketing de mi banco. En esta segunda parte conoceremos los errores no críticos que se evalúan durante la llamada. Para ello, conozcamos el concepto de lo que es un error no crítico. Digamos que son aquellos quiebres en la llamada que no afectan directamente la satisfacción del cliente de manera significativa, pero representan puntos de mejora, ya que la información, el flujo de la venta, la experiencia y satisfacción del cliente debemos ejecutarla de manera óptima y sin errores. La penalización de estos errores tiene que ver con el peso específico que cada atributo tiene y que conoceremos a lo largo del video. Error no crítico número 1. Saludo inicial. Tiene un peso de 0.8 puntos, como vemos en la parte inferior. Se penalizará cuando el asesor no salude dentro de los 3 primeros segundos. Es importante que ni bien ingrese la llamada, iniciemos la comunicación con el cliente con el saludo inicial. Para ello debemos estar concentrados 100% en la gestión. Se penalizará cuando el asesor omita algún dato del speech de bienvenida. En este punto me apoyaré en el contrato. Como podemos ver en el saludo inicial, hay 4 ítems que debemos mencionar de forma obligatoria. En primer lugar, nombre y apellido del asesor, primer apellido, el área que es telemarketing. En tercer lugar, el banco que es mi banco. Y por último, los nombres y apellidos del cliente, siempre 2 apellidos. Por último, se penalizará cuando el asesor no identifique de manera completa y correcta al titular, cuando, por ejemplo, solo mencione un apellido. Recordemos que es obligatorio los 2 apellidos del cliente. Error no crítico número 2. Motivo de llamada. Se penalizará cuando el asesor no mencione el nombre del ADN de manera correcta, primer nombre y apellido paterno. Actualmente no se está considerando. Por lo tanto, no es obligatorio mencionar el nombre del ADN. Cuando se retome la evaluación de este punto específico, se informará a toda la operación. Se penalizará cuando el asesor no mencione el nombre del producto, efectivo al toque o rapidito. Es importante que mencionemos el nombre del producto, ya que siempre contactamos a clientes recurrentes. Al mencionar el nombre del producto, tu cliente estará más dispuesto a aceptarlo. Error no crítico número 3. Manejo de objeciones. Se penalizará cuando el asesor no cumpla con rebatir o solo lo realice una vez. Para el cumplimiento de ese atributo, como mínimo, hay que rebatir 2 veces. Si no se rebate o solo se realiza un rebate en la llamada, se penaliza. En segundo lugar, se penalizará cuando el asesor utilice el mismo argumento en el segundo rebate. Por ejemplo, si el asesor utiliza el periodo de gracia como primer argumento ante la objeción del cliente, indicándole que puede pagar su primera cuota mucho más adelante, en el segundo argumento tendría que utilizar
otro punto u otra temática, como por ejemplo la mejora del historial crediticio del cliente o la inversión en el negocio. Error no crítico número 4. Vamos al contrato. Recordemos que al momento de leer el contrato, la protección de datos solo debe leerse, como dice el speech, si sale la ventana para la opción de la marca en tu paz. Se penalizará entonces cuando se omita algún párrafo o frase. Se penalizará cuando se omita la cláusula por completo. Se penalizará cuando no se brinde una explicación correcta ante la duda del cliente. Se penalizará cuando no menciona la pauta de la no aceptación del cliente. Recordemos que el cliente puede aceptar o no el tratamiento de sus datos. Por lo tanto, si el cliente se opone, es decir, no acepta, debemos leer de manera obligatoria esta parte de la cláusula. Recordemos que la oposición al tratamiento de los datos no impide que el proceso de desembolso se lleve a cabo. Se penalizará cuando no direcciona al cliente a que responda a la conformidad establecida. Recordemos que la conformidad es sí, acepto, conforme, de acuerdo y correcto. Por último, se penalizará cuando se registre de manera incorrecta la respuesta del cliente. Pasamos al error no crítico número 5. Cláusula de seguro optativo. Se penalizará cuando se omita algún párrafo o frase. Se penalizará cuando se omita la cláusula. Actualmente el seguro optativo no se está vendiendo, pero cuando se retome y se informe a la operación debemos leer la cláusula de manera literal, sin omitir ninguna frase o párrafo. Se penalizará cuando se registre la afiliación al seguro a pesar de que el cliente no lo haya aceptado. Se penalizará cuando no menciona la pauta de la no aceptación del cliente. Si después de ofrecer el seguro el cliente no acepta, de forma obligatoria tenemos que leer la pauta de no aceptación, que es esta, que está en la parte final de la cláusula. Se penalizará cuando no direcciona al cliente a que responda con la conformidad establecida. Recordemos que hay 5 respuestas válidas: sí, acepto, conforme, de acuerdo y correcto. Por último, se penalizará cuando se omite información de la cláusula como monto de la prima, nueva cuota y nueva tasa de costo efectiva anual. Estos 3 valores deben ser leídos de manera correcta sin omitir ninguno. Error no crítico número 6. Envío del estado de cuenta. Se penalizará cuando el asesor induzca al cliente a elegir cualquiera de las opciones de envío. Recordemos que el cliente tiene como primera opción
el envío a través del correo electrónico. Si no quisiera esta opción, debemos ofrecer la opción de envío físico o la no aceptación para que el cliente retire su estado de cuenta de manera presencial en agencia. Por lo tanto, se penalizará cuando el asesor omita alguna modalidad de envío. Insisto, inicialmente ofreceremos la opción digital. Si el cliente no lo desea, entonces iremos por la opción envío físico o la no aceptación, recordando que es el cliente quien debe elegir cualquiera de esas modalidades. Por último, se penalizará cuando el asesor no registre la modalidad de envío solicitada por el cliente a través del topaz. Por ejemplo, colocar envío físico cuando el cliente ha aceptado a través de su correo electrónico. Error no crítico número 7. Despedida. Se penalizará cuando el asesor se despida sin utilizar el speech de despedida. Recordemos que el speech de despedida es aquel que se denomina speech de seguridad de la información. Este speech debe utilizarse tanto en la venta como en la no venta. Se penalizará cuando el asesor omita mencionar el speech de seguridad de la información. Recordemos que es obligatorio cerrar nuestra gestión de venta con este speech y también la no venta. Error no crítico número 8. Se penalizará cuando el asesor deje al cliente esperando sin pedir permiso. Debemos informar al cliente que vamos a tomar un espacio de tiempo en la llamada para realizar alguna acción y para ello debemos informarle que dejaremos la llamada en silencio. Se penalizará cuando el asesor retome la comunicación sin agradecer u ofrecer disculpas. Es importante mantener la cordialidad. De manera cortés, se agradecerá al cliente al retomar la llamada después del tiempo en espera. Se penalizará cuando se generen vacíos innecesarios. Por último, se penalizará cuando el asesor exceda el minuto de espera. Tenemos 60 segundos continuos para dejar la llamada en silencio. Recordemos que exceder este tiempo penaliza el atributo. Error no crítico número 9. Concentración y escucha activa. Se penalizará cuando el asesor se equivoque reiteradas veces en la comunicación. Se penalizará cuando el asesor hable al mismo tiempo que el cliente sin llegar a faltar el respeto. Se penalizará cuando el asesor demuestre falta de concentración en la lectura del contrato. Se penalizará cuando el asesor no cumpla con el flujo de manejo de objeciones. Recordemos que debemos rebatir como mínimo 2 veces. Por lo tanto, si en una no venta el asesor no rebate o solo rebate una vez, se penaliza el atributo de manejo de objeciones y a la par concentración y escucha activa, teniendo en cuenta que debemos rebatir como mínimo 2 veces. Se penalizará cuando el asesor no mencione el speech de no envío de estado de cuenta. Recordemos que cuando el cliente decide ir de manera presencial a retirar su envío de estado de cuenta en agencia,
hay un speech que debe ser leído. ¿Qué es este? Señor, no se preocupe, si más adelante lo desea, lo podrá solicitar en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Si el cliente no desea y no se lee esta parte del speech, se penaliza el atributo de concentración. Se penalizará cuando el asesor no haga mención de las 4 fechas de pago disponibles. Es importante que el cliente tenga la posibilidad de conocer cuándo puede pagar su crédito y en qué fechas lo puede hacer para que escoja cuál sería la más conveniente. Se penalizará cuando el asesor no mencione de manera correcta la tasa de costo efectiva anual referencial, la tasa efectiva anual fija, la tasa moratoria nominal anual y el endoso del seguro de desgravamen. Por lo tanto, si vamos a mencionar alguna de las tasas, debemos realizarlo con el nombre debido. Por ejemplo, si vamos a mencionar la TEA fija, debemos decir TEA y no solo tasa. Error no crítico número 10. Actitud de servicio, velocidad. Se penalizará cuando el asesor no demuestre actitud de servicio o falta de empatía con el cliente. Es importante mantener una actitud empática con el cliente durante toda la comunicación. Esto demostrará que tenemos actitud de brindar el mejor servicio a nombre de mi banco. Se penalizará cuando se realice la lectura del contrato de manera rápida y de poco entendimiento. Es importante adaptarnos siempre al cliente. Nunca leer rápido. Si es necesario reducir la velocidad con una persona mayor, debemos hacerlo para que el cliente pueda llevarse la información correcta, completa y de manera clara. Se penalizará cuando se presenta monotonía, cansancio, desgano, ruidos en la garganta o bostezos. Error no crítico número 11. Facilidad de contacto. Se penalizará cuando el asesor transmita inseguridad durante toda la llamada. Se penalizará cuando se usen frases inadecuadas, titubeos, tecnicismos o muletillas. También se evalúan los diminutivos. Evitemos utilizar palabras como minutito, tarjetita o segundito, por ejemplo. Por último, se penalizará cuando el asesor no tenga una adecuada dicción y parafrasee de manera incorrecta. Es importante vocalizar y pronunciar las palabras de forma clara, teniendo una buena dicción, y no descontextualizar lo que estamos leyendo o diciendo. Error no crítico número 12. Personalización. Se descalificará cuando el asesor no personalice como mínimo 3 veces en la llamada. Es importante mencionar el nombre del cliente durante la llamada. Esto generará confianza. Recordemos que debemos utilizar un lenguaje formal, por ejemplo, señor Pedro o señora María. Se penalizará cuando el asesor personalice al cliente con el apellido materno. Este no debe ser utilizado solo al momento del saludo cuando mencionamos los 2 apellidos del cliente. De allí en adelante, si vamos a mencionar el apellido del cliente, que sea el paterno. Se penalizará cuando el asesor personalice de manera errónea, por ejemplo, diciéndole señora Gloria a un señor, a un caballero, o diciéndole señor Gloria a una mujer, siendo correcto, señora Gloria. Por último, se penalizará cuando el asesor tutea al cliente.
debemos utilizar un lenguaje formal, evitando el tuteo durante la llamada.